Ejercicio 4. Vamos a calcular la antiderivada de la función 3 medios menos 5 sobre x. Nuevamente esta función vamos a acomodarla. 3 medios menos 5 y el x que se encuentra en el denominador puede subir al numerador. Recordamos que las reglas de antiderivadas solamente las podemos realizar siempre y cuando la variable esté en el numerador, ¿no? Por eso es necesario que esta x haya subido al numerador. Para esto necesitamos recordar dos fórmulas. Vamos a ver. Primero, si la función es una constante, entonces ya vamos recordando que la antiderivada es la constante por la variable más finalmente más una constante. Luego tenemos que si la función es igual a x a la n, donde n es diferente de menos 1, entonces la antiderivada es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Y aquí nosotros vamos a ver una tercera fórmula. ¿Qué pasa si el exponente es menos 1? Entonces su antiderivada es igual al valor absoluto de x y siempre al final más una constante. De acuerdo a la función que nosotros tenemos la antiderivada de 3 medios, que es una constante, sería la primera fórmula. Y tenemos que si la base es x y el exponente es menos 1, entonces tendríamos que aplicar la tercera fórmula. Entonces ahora vamos a empezar a calcular la antiderivada. La antiderivada es igual. La antiderivada de 3 medios es la constante por la variable, de acuerdo a la primera fórmula. Menos 5 es un número que está multiplicando a la función. Dejamos el 5 y vamos a antiderivar x a la menos 1. De acuerdo a la fórmula me dice que esto es un logaritmo natural del valor absoluto de x. Más finalmente una constante, porque cuando nosotros antiderivamos, recordemos que la antiderivada es una familia de curvas y siempre se le suma al final una constante. Pero esto lo vamos a tener que comprobar. Entonces vamos a hacer la comprobación. Para la comprobación tendríamos que derivar la antiderivada. Empezamos. Derivada de 3 medios x es 3 medios porque la derivada de x es 1. Menos. Múltiplo constante 5. Vamos a derivar logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Más derivada de una constante es 0. Esto va a ser igual a 3 medios menos 5 sobre x. ¿Y quién es 3 medios menos 5 sobre x? Si vemos en la función inicial, la función que yo les había dado inicialmente. Veamos ahora un siguiente ejercicio. Entonces vamos a colocar número 5. En esta función es la función 2x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado más 1. Vamos a calcular su antiderivada. Para poder calcular su antiderivada, sabemos que las reglas que nosotros tenemos para las antiderivadas solamente son para sumas y diferencia de funciones. Pero en este caso, la función que nosotros tenemos para calcular es una función racional. Y si es una función racional, lo que nosotros tenemos que ver es si es una función propia o impropia. Entonces, si nosotros revisamos nuestra función, vemos claramente que la función
es una función impropia. ¿Y por qué es una función impropia? Porque el grado del polinomio del numerador es 2 y el grado del polinomio del denominador también es 2. Y cuando tenemos nosotros funciones impropias, para poder calcular la antiderivada, las tenemos que convertir en propias. Y para poder convertirlas en propias, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la división de polinomios. Entonces aquí vamos a dividir. Vamos a dividir primero entre 2. Entonces 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Le colocamos menos. Más 2 por 1, 2. Le colocamos menos. La suma de estos dos me va a dar 0 y la suma de estos dos me da 3. Quiere decir que mi residuo es 3. Vemos que ya no podemos dividir. Ahora la función 2x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado más 1 es igual a colocar 2, que es el resultado de la división, más el residuo, que es 3, sobre el divisor, que es x al cuadrado más 1. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahora es una función propia, que es igual a 2 más 3. Y este 3, como es una constante, la voy a separar de la función. Solamente una acomodación. Nuevamente, vamos a ver las fórmulas para poder calcular la antiderivada. Entonces, miren, si nosotros revisamos, la primera es una constante. Y recordemos que si nuestra función es una constante, entonces su antiderivada es igual a la constante por la variable. Y al final le sumamos una constante. Segundo caso, si la función tiene la forma 1 sobre x al cuadrado más 1, quiero que vean su formulario. La antiderivada de esta función es tangente a la menos 1 de x. Y también al final le vamos a sumar una constante. Entonces, para poder resolver este ejercicio, yo voy a aplicar estas dos fórmulas. Entonces, la antiderivada quedaría de la siguiente manera. Antiderivada de 2, 2 por x, primera fórmula. Más 3 es un múltiplo constante. Vamos a antiderivar 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, miren, mi segunda fórmula tiene esa forma, por esa razón que había sacado 3 para que yo pueda identificarlo con una de las fórmulas que ya tengo. Entonces esto es igual a arco tangente o tangente a la menos 1 de x. Seguramente hay una duda que ustedes están preguntándose. Si aquí es una constante para la primera fórmula y tengo otra constante para la segunda fórmula, entonces tendría que tener dos constantes. Falso. La suma de dos constantes me da una nueva constante. Por lo tanto, simplemente le puedo colocar una sola c. Con esto habríamos terminado la solución para este ejercicio. Veamos la comprobación. Para la comprobación ustedes saben que tenemos que derivar la antiderivada. Entonces vamos a iniciar. Derivada de 2x es 2. Más 3 es un múltiplo constante. Revisen en sus fórmulas, en su libro. La derivada de tangente a la menos 1 es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y la derivada de la constante es 0. Y esto es igual a 2 más 3 sobre 1 más x al cuadrado o x al cuadrado más 1. ¿Y quién resulta? Resulta la función. Por lo tanto, la antiderivada, ¿no?, estaría bien trabajada. Entonces ustedes por favor revisen. Esa es la función que he antiderivado y la comprobación
se ve claramente que la antiderivada que nosotros hemos trabajado está bien resuelta.